Y se armó polémica, más allá de que hay vacunados VIP, de que se está vacunando gente que no se tiene que vacunar porque no es esencial. Yo me refiero a que se armó polémica porque un intendente opositor habló y entre otras cosas se preguntó por qué la provincia no utilizó los vacunatorios y los centros que pusimos a disposición y sí las escuelas, cuando las escuelas a partir del 1 de marzo, primero que no están preparadas para recibir gente y vacunar y que hay gente que no está capacitada a la hora de vacunar, ¿no? Y aparte porque a partir del 1 de marzo arrancan las clases y vos no podés mezclar la gente que se va a vacunar con los pibes que van a estudiar. ¿Y por qué dijo esto? Lo acusaron de utilizar el tema políticamente. ¿Y a quién me refiero? Al intendente de La Plata, a Julio Garro. Julio, muy buenas tardes, bienvenido a Abriendo Mercados. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto hablar con vos y un saludo a Pablo ahí también. ¿Cómo andás, Julio? Buenas tardes. Pablo, Muy bien. con Pablo veníamos charlando hace rato de este tema, Julio. Y una de las primeras preguntas que te queríamos hacer, ¿lo estás usando políticamente, como te acusó, entre otras, Florencia Saintut? No, de ninguna manera. O sea, nunca uno tiene que poner a la política en una cuestión tan delicada como es el tema de la salud. Eso lo he dicho en varias oportunidades, he sido claro, incluso la provincia de Buenos Aires en ese sentido lo ha manifestado varias veces. Sí, es cierto, porque la verdad es un hecho que basta con andar por las calles de esta ciudad y de otros municipios de la provincia de Buenos Aires. Hoy conversaba con intendentes de Juntos por el Cambio que han ofrecido sus vacunatorios o sus salitas sanitarias o sus centros de salud, como quieran llamarle, para vacunar y no lo han logrado, y hoy está la vacunación en escuelas. Y la verdad que varios intendentes también tuvieron un llamado diciendo si el municipio les podía conseguir lugares. Entonces le vuelven a ofrecer un CAPS, una sala sanitaria, y les vuelven a decir que sería mejor un club, que sería mejor una sociedad de fomento y que no una sala, donde llamativamente hay profesionales que ya cobran su sueldo, hay enfermeros que ya tienen su experiencia y cobran su sueldo, hay médicos, hay grupos electrógenos, hay freezer, hay heladera. Entonces nos llama la atención desde el punto de vista que nosotros queremos colaborar para que la gente pueda tener una vacunación rápida, sin moverse tanto de su casa o sin alejarse tanto de su casa, y hasta el momento no lo estamos pudiendo conseguir, digamos, pero es algo, esto no es hacer política, es algo que está pasando, y me parece que yo para los platenses quiero lo mejor que pueda conseguir. Si yo te pongo a 3 cuadras de tu casa un centro de salud en el cual te podés anotar y cuando te den el turno te podés ir a vacunar, seguramente tengas más horas para tus hijos, puedas ir a trabajar tranquilo, estés en tu casa esperando tranquilo y no tengas que movilizarte de una punta de la ciudad a la otra, con todo lo que significa en el medio de una pandemia, usar el transporte público. Esto está pasando no en La Plata, esto pasa en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Julio. Y la verdad que es algo para remarcarlo, porque me lo han preguntado, lo he contestado y bueno, entiendo que eso no es hacer política, es contar lo que pasa. Julio, coincido con vos plenamente en que no hay que utilizar las vacunas para hacer política, pero ¿por qué el oficialismo sí las está utilizando para hacer política? ¿Por qué el oficialismo puso a los militantes a la calle para anotar a aquellos que muchos con miedo no se anotaban? Porque decían, ¿para qué me voy a anotar? ¿Para qué le voy a dar mis datos a esta persona que después me termina afiliando a algo que yo no quiero ni quiero participar? ¿Por qué lo utilizaron ellos políticamente? En especial concejales de aquí de la ciudad de La Plata, ¿no? Del Frente de Todos, donde una de las concejales que más salió a pegarte, después me enteré que se vacunó cuando no debería haberse vacunado, salió a decir en una nota que le hice en otro medio que el tema de las escuelas que lo utilizaban porque no querían mezclar a la gente con otras patologías. Cuando yo le dije, pero van a empezar los pibes las clases. Bueno, pero no queremos mezclar las cosas. Cuando en realidad, que es como decís vos, la infraestructura ya está preparada. ¿Por qué no la usan y por qué utilizan esto políticamente, Julio? Mira, hay 23 barrios, ¿no? Barrio más, barrio menos, porque si tomás a Colonia Urquiza como un barrio más, estamos creando ahí una delegación, si Dios quiere, son 23 barrios. Hay 46 salas. Estamos hablando de un promedio de 2 salas de salud, si querés, por barrio, aunque en algunos barrios haya una, tenés otra más cerquita de un par de cuadras. El promedio son 2 por barrio. No es lo mismo tener
2 puntos de vacunación por barrio en cada uno de los 23 que tener 12 en toda la ciudad de La Plata. No es lo mismo. Porque podés llegar a tener 46 más 12, ¿no? Y el traslado sería diferente. A ver, yo advertí en su momento cuando en locales partidarios se tomaba nota y se inscribía a los ciudadanos para registrarnos en la vacunación y que le den su turno. Lo advertí, fui muy criticado, lo haría otra vez. A mí nadie me llamó para ver si yo quería poner un local partidario al servicio de la gente. Porque si me dicen, mira Julio, si vos tenés locales partidarios, uno por cada barrio, en esos locales podemos anotar a ciudadanos platenses. Nadie me lo pidió, nadie me lo solicitó y tendría que ejercer derecho, porque abre un local. Y tampoco te lo van a pedir porque te conocen, saben que le vas a contestar. No, pero digo, hoy anuncié, seguramente en breve lo vean en algunos medios de acá de nuestra ciudad, que nosotros vamos a trabajar en anotar a los platenses en las salitas de salud de nuestra ciudad. Bien. Hay un vecino del barrio San Carlos, se va a anotar en la salita. Esa sugerencia o pedido de turno, nosotros se la cargamos en el sistema, le entregamos al vecino un número de referencia y le avisamos, si es que no tienen mail o si tienen dificultades para comunicarse, cuándo tiene el turno usted. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en el lugar colaborativo, lo vamos a hacer para estar cerca de la gente, lo vamos a hacer para que más gente en menos tiempo pueda vacunarse. Sí, y aparte también, Julio, desde el punto de vista de la municipalidad y no desde un punto de vista partidario también, ¿no? Como corresponde hacer. Institucionalmente. Institucionalmente. Me parece que, a ver, las salitas sanitarias no son de la gestión. Las salitas sanitarias son de los platenses y son lugares, son ámbitos donde hay gente que conoce el tema sanitario, donde hay gente que estudió y se preparó para llevar adelante esas actividades, y nos parece que son los lugares adecuados. Hace un rato José Luis comentaba que comienzan las clases. Bueno, hay colegios que tienen que arrancar las clases y la gente no puede o los chicos no pueden ir a los colegios porque estamos en plena vacunación. Entonces, me parece que uno lo que quiere en esto, sinceramente, yo soy de los que digo que no me interesan los partidos políticos al momento de pensar una ciudad, ¿no? Y la verdad que lo primero que se me viene a la cabeza, uno lo que quiere es colaborar para que las cosas salgan lo mejor que se pueda, y poder llevar adelante una campaña de vacunación transparente, clara, que le sirva a los platenses, que lleve previsibilidad. La pasamos muy mal, fueron meses muy complejos, muy difíciles, y son los momentos donde el Estado tiene que dar señales bien, pero bien claras. Un poco esto que comentaba Julio de esta idea de que el Estado tiene que mostrar previsibilidad y certeza y tratar de colaborar. ¿Cuál es la sensación que te queda después de que nos enteramos estos días de los vacunatorios VIP? Por un lado, de que por una cuestión terminan reventando un fusible que es un ministro, pero después terminan diciendo o intentando imponer un relato donde parece que no hay cuestiones de que nadie hace mal las cosas, y creo que hay una cuestión de moralidad, justo lo destacamos hoy con el Turco, planteando de que, no sé si el nombre es inmoralidad o cuál es la categoría que le quepa a estas personas. Digo, ¿cuál es tu sensación cuando lo escuchás vos y cuando vas caminando la ciudad con los platenses que te encontrás? ¿Qué te dicen, ¿no? ¿Y qué pensás vos también de esto? Bueno, lo que pienso y lo que escucho es prácticamente similar, ¿no? Quiero que por un minuto, digamos, o menos, miremos la fotografía completa. En un Estado que lógicamente se le atravesó una pandemia en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, donde el Estado decidió establecer el ASPO, luego el distanciamiento, y la mayoría, y la verdad que acá hay que sacarse el sombrero, obedeció, cumplió, hizo el esfuerzo, se quedó en su casa, aplica el distanciamiento, usa el tapabocas, se bancó los cambios emocionales de todos sus hijos, de su familia, por no ver a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, sus compañeritos en el colegio. Limpiábamos los productos del supermercado con alcohol en gel,
algunos los seguimos limpiando. Sí, son hábitos que ya van a quedar, creo. Sí, son costumbres que vinieron para quedarse. Nos desnudábamos prácticamente cuando entramos a nuestra casa, poníamos la ropa en el lavarropa para no contagiar a nadie y lo poníamos a funcionar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos todo el esfuerzo que había que hacer. La sociedad dejó todo y se jugó todo en la cuarentena. Ahora, una vez que aparece la solución, como Estado te la quedás vos. Después que yo hice todo este esfuerzo, aparece una solución allá en el horizonte, la cura de este virus, una vacuna y te la quedás vos primero, o sea, vos elegís primero a quién salvar. Es canalla. Bueno, eso es lo que de alguna manera siento que siente la sociedad. Lo que no significa que hay que continuar con el plan de vacunación, que hay que mejorarlo, que hay que acelerarlo. Ojalá lleguemos, y ojalá el gobierno le vaya bien, llegue a vacunar, ojalá, es un deseo generalizado, ojalá que nos vacunemos todos, que se vacunen los platenses, los bonaerenses, los argentinos, y podamos empezar a dejar una etapa atrás que la hemos padecido mucho. Pero la verdad es que hay señales del Estado que tienen que ser transparentes, claras, morales, que contengan valores, que se siga o que se empiece en todo caso a reconstruir esa desconfianza con la dirigencia política, esta desconfianza de decir, bueno, estoy seguro que me van a dejar para lo último. Digamos, Claro. La gente valora mucho cuando hay un Estado que acompaña, está, que se preocupa, que da ejemplos. Yo puedo entender que un intendente, el presidente, el gobernador, que está muy bien, son personas que están en la primera línea, no te digo como un médico, que están todos los días en su oficina, en las calles, laburando. Yo en el caso particular no me vacuné, pero digo, no está mal que un presidente o gobernador lo haga, no está mal. Ahora, lo que sí está mal es que cuando hay una posibilidad y pocas vacunas para vacunar a la población, primero empecemos a vacunar a los amigos. Sí, Este es el problema. sí. Este es el problema. No es el problema vacunar o que se vacune el presidente. Al contrario, el problema es cuando se vacunan los amigos. ¿Sí? Entonces, este es el ruido, al menos quizás, que yo veo y siento que hoy tiene la sociedad. Julio. El otro día, en un medio dije, esa es una sensación muy parecida cuando uno siente que lo traicionan, ¿viste? Totalmente. Que traicionan, Es decís, eso. Sí. Sí, ¿qué hizo esta persona? ¿Me traicionó? Bueno, y aparte te das cuenta es de, parecida. te das cuenta después también que había toda una estructura escondida detrás de todos nosotros que estaba pasando y era mucho más grande o va a ser más grande de lo que parece. Entonces creo que también se agrava esa situación. Bueno, esto comenzó con un listado de 10 personas, de 70 personas, perdón, que bueno, ya quedó reflejado lamentablemente, ¿no? Que hay provincias también con casos de este tipo, con la misma modalidad. Sí. Hemos visto en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿Sabés qué es lo grave, algo Julio? parecido que pasó en La Plata. Desde el gobierno, el propio jefe de gabinete, Santiago Cafiero, salió a decir que esa es la única lista. Y en realidad Ginés tenía 3.000 vacunas que había apartado. ¿Dónde están esas 3.000 vacunas? La lista sigue, el delivery de vacunas a domicilio no solamente fue con el expresidente y exgobernador Eduardo Duhalde. Hubo varios más que se vacunaron, que fueron a vacunarlos a sus casas. Lo que pasó en el Posadas, aquí en la ciudad de La Plata, lo estamos viendo con militantes que se vacunaron, pibes de 20 y pico de años que le están sacando la vacuna, Julio, a tus viejos, a tus tíos, a mi vieja, a la vieja de Pablo, a los padres de nuestros oyentes, a aquellos que están en la primera trinchera, en la primera línea de fuego, que son los médicos. ¿Cuál es la situación sanitaria de los médicos de aquí que pertenecen al municipio? ¿Tenés muchos vacunados o faltan muchos? Yo lo que sí te digo, José, es cuando esos jóvenes estén donde estén, en la provincia del país, en los municipios, que se vacunaron con 20 o 25 años, cuando vayan a la droguería, busquen una abuela, un abuelo, y mírenle la cara, y que después nos cuenten qué sienten, ¿no?
No lo van a hacer porque son impunes. ¿Sabe por qué no lo van a hacer? Lo van a tener que hacer, lo van a tener que... Sí, pero son impunes y para ellos está bien. Vos fijate, la militante de uno de los concejales de aquí de la Ciudad de La Plata, que salieron a bancarla y a defenderla porque dicen que daba clases que es personal de salud, porque daba clases de teatro en un hospital. ¿Se puede ser tan creadura, Julio? No, por eso digo, a ver, yo quiero ser franco. Del personal de salud, esta pregunta que me hiciste hace un rato, del municipio, que estamos hablando de un total de 800, poco más, poco menos, está vacunado el 40%. Ese 60% que falta, que serán 500 profesionales de la salud aproximadamente, 480, son parte de los 4.159 personas de la salud que faltan vacunar en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando vos tomas el porcentaje de los 19.000 profesionales médicos o plantel de salud que hay en todo el municipio de La Plata, incluyendo los de la provincia, hay vacunados 15.000, quedan 4.159. Hay un porcentaje mucho más chico, sí, pero cuando vos tomás justo en el municipio, hay un 40% que se vacunó, nos queda un 60%. A ver, yo no dudo que se van a vacunar y yo estoy convencido que también hay una decisión de la provincia de vacunarnos. Ahora, ¿por qué se vacunaron otras personas cuando todavía no terminamos con los médicos? ¿No? Entonces, eso es un poco la crítica, esa planificación, que tiene que ser una planificación con un método, una planificación que se pueda mantener en el tiempo, ir cumpliendo las etapas. Hubiésemos vacunado a los médicos, ahora hubiésemos estado hace una semana vacunando a los maestros y maestras para que puedan volver a las aulas. Entonces, a ver, por supuesto que tampoco uno reniega de que pueda haber o no las vacunas que hagan falta, digamos. También lo conocemos, pero me parece que justamente, con más razón, que hay menos dosis, nos tenemos que concentrar bien en hacer un trabajo súper prolijo, ¿no? Julio, te cambio un poquito de tema con respecto a que has estado recorriendo algunas escuelas en la Ciudad de La Plata. La consulta que quería hacerte, o que nos comentes un poquito, es cómo ha sido la ayuda del gobierno provincial con el tema de las obras de infraestructura para las escuelas en la Ciudad de La Plata, luego de todo este año de que en gran parte de ellas no hubo clases, hubo solo 15 días y estuvo en gran parte cerrada, y en algunos casos se usaron solamente para la distribución del servicio de alimentos de las escuelas. Mirá, lo que sí es importante aclarar que bueno, lógicamente, como bien lo mencionaste, fue un año de nula actividad escolar, lo que sirvió para culminar muchas obras que yo estuve recorriendo hace muy poco tiempo. Vamos a inaugurar un jardín principios de abril, ahí por Villaliza también, un jardín muy importante. Se ha trabajado desde el municipio con el fondo educativo. Todos sabrán, y si no lo saben, por eso los cuento, el fondo educativo es un fondo que viene históricamente de la nación, pasa por la provincia, y de la provincia llega a los municipios. Ese fondo antes invertía en recitales, en cualquier cosa. Tomamos la decisión desde el municipio, hace años ya, de invertir el 50% del fondo en infraestructura y con el resto de ese fondo pagar el personal sanitario que tiene el municipio, de comprar insumos, etcétera. Disculpame, el sanitario no, educativo, de sostener el personal, de maestros, de jardines, de cajas chicas, de todo lo que tiene que ver con lo municipal en cuanto a educación, para ordenarme un poco, me comprendí. Eso lo que significa es que hay un fondo educativo que por primera vez en la historia se aplica al mejoramiento de escuelas, sin importar si es de la provincia, si es del municipio. Los hace el municipio, no importa el colegio que sea, porque en definitiva todos los días, a final de cada día, a esos colegios van chicos de La Plata, ¿no? Claro. Van chicos de nuestra ciudad. Y la verdad que venimos laburando muy bien. El año pasado fue un año muy difícil, porque había muy poco personal en todos lados, y eso lo que requiere es que hay que aprobar planos, hay que aprobar obras para poder comenzar. Estaba prohibida la obra, si bien en algún sentido era obra pública, había mucha confusión. Entonces lo que hemos hecho es, terminamos las obras que estaban en las escuelas por terminarse, y
este año vamos a aplicar todas las obras que no se han hecho el año pasado a este. Bien. La verdad que nos encontramos con un estado súper distinto, porque ustedes saben que prácticamente la mayor parte del año pasado había muy poco personal de los ministerios, muy poco personal del municipio, lo que hacía que sea muy compleja y muy difícil la implementación de que se comprenda bien, ¿no? Pero la implementación de la burocracia administrativa, ¿no? Sí. Bueno, ni siquiera burocracia había, ese es el tema. Julio, recién Pablito te preguntaba de educación. ¿Estudiaste? Porque vamos a sacar bolilla y te vamos a llevar a otro punto ahora. ¿Estudiaste bien? Y estudié hace mucho tiempo, pero sí, dale. ¿Seguiste estudiando? ¿Saco bolilla o la querés sacar vos la bolilla? No, dale. ¿Saco bolilla? Te tocó la bolilla número 3, inseguridad. Sí, señor. Está complicada la situación aquí en la ciudad de La Plata y Bernie no te atiende el teléfono. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos vecinos están denunciando que en algunas zonas y hasta propios funcionarios municipales en algunas zonas da la sensación de que hay barrios liberados. ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Por qué sacaron efectivos que estaban custodiando aquí en la ciudad de La Plata? Algunos decían que los habían llevado al Operativo Sol, cuando en realidad no llevaron a ninguno al Operativo Sol. Te sacaron móviles nuevos y te dejaron móviles destruidos. ¿Qué está pasando? Primero y principal, creo que es importante reconocer un problema, una preocupación, sin duda una gran preocupación, mi gran preocupación y seguramente la de todos los que vivimos en esta ciudad, es el tema de la inseguridad, que no solo nos preocupa, sino que también nos ocupa, porque es algo que nos quita el sueño de verdad. También aprovechar este momento a esta pregunta para solidarizarme con todos los platenses que de alguna u otra manera fueron víctimas del delito, porque sinceramente son momentos muy difíciles, donde no es fácil la superación, cuando uno sufre un hecho de inseguridad, donde no es fácil recuperarse tampoco, la familia. Así que bueno, un especial acompañamiento a todos ellos. Y contarte que el diálogo de la provincia hoy sigue siendo un diálogo donde nosotros permanentemente trabajamos de manera, te diría, conjunta, pero quizás sin tanta responsabilidad en lo que significa tener participación en la designación de jefatura de policía. En un principio, ustedes saben que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires había cambiado las famosas jefaturas departamentales para transformarlas en estaciones de policía. Esas estaciones de policía se ocupaban con un hombre de la fuerza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el rango de jefe distrital, pero con el título de jefe de estación. Ahí tuvimos una intervención, porque lo trabajamos en una mesa, decidimos que sea una persona, el comando de patrulla lo maneja otra persona, que los comisarios sean gente con una carrera impecable, con buena trayectoria, sin antecedentes, sin legajos demasiado gordos. Y la verdad que lo he dicho en muchos lados, trabajamos muy pero muy bien, muy bien. Una planificación había, delitos sin duda, pero me parece que en estos últimos tiempos se hizo. Y esto creo que tiene que ver un poco con no tener ese lugar para ser responsable en la opinión de las designaciones, ¿no? Digamos, a un intendente siempre es muy fácil agarrar y decir, mira, la inseguridad no es un tema mío, yo no manejo la policía, no tengo decisión en la policía, no vengan acá, yo no tengo nada que ver con esto. Esa es la posición más fácil, es la posición que a mí menos me gusta. A mí la posición que más me gusta es justamente agarrar y ser, y tener responsabilidad al momento de designar, de estar, de poner la cara, de planificar un labor conjunto. Bueno, pasaron 9, 10 meses, se cambió el jefe de estación, se cambió el jefe el que sería el distrital, para que comprenda bien, y se designó otra persona, y esto fue un consulto, eso nos llamó mucho la atención. Por supuesto me comuniqué con el ministerio, me dieron las explicaciones que tenían sus motivos para poder llevarlo adelante. Yo simplemente lo que dije, también me gustaría hacer, a ver si hay notificado, nos han avisado, simplemente eso. Después el ministro lógicamente puede decidir lo que quiere, lo que se le antoje,
está bien, y le corresponde, y es su función, y de ahí en adelante fue otro trabajo, porque al no tener esta responsabilidad, lamentablemente, de poder participar en decisiones importantes que tienen que ver y hacen a la integridad de la seguridad de nuestra ciudad, el trato fue bueno, igual, pero con menos sentido de pertenencia, no sé si se comprende. Sí, te la entiendo. verdad que dificultó un poco esa comunicación del día a día con el policía, esa cercanía que tiene la Secretaría de Seguridad con el policía, con el mismo intendente, con la misma gente, y bueno, y hubo cosas que se nos fueron de la órbita. Pero sí es importante remarcar, y esto lo quiero dejar bien claro, que el diálogo con el Ministerio sigue existiendo, que seguimos trabajando en conjunto, porque hay cosas que pasan en la ciudad que las atacamos en conjunto, que las planificamos en conjunto, pero que claramente hay cosas para mejorar. Y bueno, hay que hacerse cargo de uno y de otro lado, digamos. Uh-huh. Del lado que nos toque a nosotros, del lado que le toque al Ministerio, y hay que avanzar en política y en soluciones y en decisiones claras que lleven más tranquilidad a la gente. Julio, esa es la última pregunta, así ya te liberamos y obviamente te agradecemos el tiempo que nos has dedicado con tu agenda súper completa. Te iba a hacer una consulta del tema de inseguridad, venía un poco tema también a colación, del tema de la megatoma en Los Hornos, que al principio había tomado mucho tenor mediático. Había una activa participación, se veía en los medios del gobierno nacional, del gobierno provincial, del municipio, y después un poco eso creo que quedó un poco corrido de los medios, pero un poco la pregunta era ¿cómo está avanzando eso o en qué situación quedó esa situación? Bueno, esa es una toma que la verdad nos preocupa mucho, porque es un lugar que es vulnerable al agua, ¿no? Es una zona baja. El municipio tiene ahí un proyecto interesantísimo de organización, muy importante. Esas tierras son de la Nación, la Nación se las cedió a la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires debe ceder al municipio unas 20 hectáreas de ese paquete de 160, ahora no me acuerdo bien cuánto era, creo que es 160. Hoy tiene la tenencia de esa tierra la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál era el problema al principio? Que tenía que entrar solamente Gendarmería porque era un predio nacional y no podía ingresar la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces hoy esa solución está, digamos, agotada, y la verdad que llevamos el proyecto de urbanización de la provincia, preocupados, entendiendo que la materia hidráulica es algo que nos tiene que ocupar, sobre todo por lo que nos pasó en nuestra ciudad. Y veníamos muy bien con la Roque, hemos hecho 3 reuniones, 4, laburamos muy bien, hay que contarlo también, muy buena predisposición incluso de los funcionarios nacionales, pero la verdad que nos llamó mucho la atención que en el presupuesto que se cerró el año pasado, de cara al 2021, no esté contemplado los fondos para llevar adelante esas urbanizaciones y infraestructura. Y cuando digo esto, me refiero a calles, a obra hidráulica, a que pueda ingresar una ambulancia, que pueda ingresar un patrullero, a delimitar bien las parcelas, a ver de qué manera se las otorgamos a la gente, también con previsibilidad hacia el futuro, porque no es lo mismo tener previsibilidad que no tenerla. ¿Cómo terminamos con un negocio mafioso y si querés, delictivo, de muchos vivos que le vendían sus lotes a los más necesitados, a los que menos sabían, cómo se firma un boleto de compraventa cuando no eran los titulares? Hay denuncias penales en la provincia, hay denuncias federales. Bueno, lamentablemente hasta el día de hoy no ha sucedido lo que todos imaginábamos, que era que se pueda organizar, que pueda haber un dinero ahí que se pueda depositar para esa gente que es la que más lo necesita, porque la verdad que hay gente que lo necesita de verdad. Ahora, si la decisión política fue darle posibilidad a la gente, bueno, démosle la posibilidad que se merece, ¿no? De que vayan a vivir pagando su lote como corresponde, que vayan a vivir a un barrio que tenga dignidad, que vayan a vivir a un barrio que tenga infraestructura, que cuando llueve no tengan miedo, pero evidentemente eso en el presupuesto no está, y la verdad que nos preocupa mucho porque el asentamiento, si bien no siguió creciendo, vuelve a recorrer y hay muy poca gente viviendo, o sea, hay muchas casillas que están armadas, pero la gente no está viviendo ahí. Entonces, claramente, no digo en todos los casos, pero en algún sentido hay cierta especulación inmobiliaria y hay unos pocos que todavía se creen vivos, ¿no?
Julio, ¿me permitís la última pregunta? Voy a apelar un poquito de tu tiempo, te voy a robar un ratito de tu agenda. Sí. Vos recién estabas hablando de la obra pública y aquí en la ciudad de La Plata, hasta el 2019, se venía creciendo mucho, no solamente con la obra pública, sino también con la obra privada. Y esto venía a cuento de, por diferentes hechos delictivos, la detención del líder de la UOCRA local, el Pata Medina. Ahora con la liberación, ¿qué es lo que va a pasar con la obra pública y especialmente con la obra privada? Charlando con varios empresarios en la construcción local, muchos tienen miedo de que vuelvan las mismas prácticas extorsivas que habían sufrido con el Pata Medina, que muy pocos se animaron a denunciar. No, mira, yo no veo ese panorama, yo veo un nuevo tiempo, veo un panorama donde la obra, en el caso de La Plata, la obra privada se empezó a mover mucho. La verdad que hay que contarlo, porque también eso es bueno, si no son todas pálidas. Hoy la obra privada se empezó a movilizar a un muy buen ritmo. La obra pública, nosotros vamos a invertir este año en obra pública cerca de 1.000 millones de pesos, desde el municipio, con unos fondos de nación, con partes de provincia que hemos conveniado, y vamos a hacer una inversión interesante. Siempre seguramente no sea la ideal, pero sí contarte que va a haber obra pública en nuestra ciudad, hay mucha, pero la verdad es que yo veo un momento interesante para poder crecer, un momento interesante para seguir desarrollándonos, un momento interesante para que nos sigan mirando para invertir. Ahora, eso también depende de la política, eso también depende de, por supuesto, no tirar todo a una grieta que no nos conduce a ningún lado, no politizar todo porque no va a salir mal seguro, no pelearnos por los colores políticos, ya no tiene más sentido con los problemas que tiene nuestro país y nuestra ciudad. Entonces, si somos conscientes de eso, que una ciudad se construye más allá de los partidos, más allá de los colores, vamos a ser conscientes de que podemos repuntar y que podemos seguir creciendo. Ahora, lo peor que nos puede pasar es politizar. Digamos, yo en los momentos más difíciles de la ciudad, al menos de los que me tocaron a mí, siempre hablé con todo el mundo. Y la verdad tengo respeto por todo el mundo con los que he hablado, con los sectores, con los gremios. Siempre tuve la vocación de sentarme. Incluso con la gente de la otra, el diálogo con ellos era permanente y lo sigue siendo en muchos sentidos, y los respeto porque son laburantes, que también tienen sus familias, y me parece que les tiene que ir bien también. Ahora, si nosotros terminamos como sociedad en conjunto de entender esa unidad, si querés, ciudadana, esa unidad de decir, bueno, vamos todos para el mismo lado, yo no tengo ninguna duda de que por delante hay una gran oportunidad. Ojalá que podamos seguir creciendo con la obra privada, ojalá que podamos seguir creciendo con la obra pública, porque si le da bien a eso y al comercio y a las pymes, sin duda, que son el motor de nuestra ciudad, nos va a ir bien como ciudad y como ciudadanos. Totalmente de acuerdo con lo que decís, Julio. Julio, te agradecemos mucho por tu tiempo, un abrazo grande y estamos muy agradecidos por que nos haya brindado la posibilidad de charlar contigo. Bueno, te mando un saludo, José, Pablo, que anden muy bien, muchas gracias por la nota y bueno, a seguir cuidándose, que todavía estamos en la mitad del río y hay que terminar de cruzar. Es cierto. Así es. Coincidimos, Julio, buenas noches, gracias. Un abrazo. Bueno,